Hola a todos. En este ejemplo vamos a programar para llevar los datos de la hoja de cálculo a nuestro formulario. Ya hice algunas pequeñas adecuaciones al formulario para continuar con este ejercicio. Si recordamos, nuestra hoja de Excel tiene dos registros almacenados. Ahora vamos a programar para que al momento de abrir el formulario nos pueda traer inicialmente el primero. Vamos a ir al código. Vamos a crear un procedimiento que se llame carga, por ejemplo, que será para traer esos datos. Vamos a crear una variable global, la cual nos servirá para llevar el apuntador del renglón que estamos viendo o de la fila de la hoja que estamos viendo. Entonces le pondremos PR puntero de renglón o apuntador renglón, como ustedes gusten, y lo vamos a inicializar en 2, que sabemos es donde puede ir nuestro primer registro, ya que el primer renglón lleva la cabecera de la tabla. Ahora lo que vamos a hacer es escribir los nombres de las cajas de texto. Vamos a copiarlas. Ya las tenemos por aquí en el procedimiento que tenemos para limpiarlas. Podemos usarlo para ahorrar tiempo. Aquí a cada caja de texto le asignaremos el contenido de las celdas correspondientes en su posición PR, empezando por la columna 1. Columna 2, tres, 4 y el contenido de la columna 5. Este procedimiento lo mandaremos llamar al momento de abrir el formulario. Entonces buscaremos el evento load que ya tenemos y lo pondríamos aquí. Vamos a probar. Podemos observar que ya nos trajo el primer registro y nos lo está mostrando en el formulario. Ahora vamos a programar estos dos botones que les he puesto de nombre B anterior y B siguiente para podernos desplazar entre ellos. Vamos a crear vamos a darle doble clic al botón anterior y vamos ahora sí a crear el procedimiento. Como nuestros registros no son infinitos ni hacia atrás ni hacia adelante, necesitamos preguntar si todavía hay registros para retroceder al momento de que pulsamos ese botón para regresar, y la medida de si hay más o no pues es nuestro registro número 2. Por eso si el puntero ya está en 2 no podremos regresar más. Si es mayor que 2, entonces sí podríamos todavía retroceder. Entonces restamos 1 a nuestro puntero o apuntador
y mandamos cargar el registro que se encuentra en esa posición. Ahora vamos a programar el botón siguiente. Aquí tendremos que hacer lo mismo, solo que la pregunta es un poco diferente. Aquí tendríamos que saber si podemos avanzar dentro de la hoja, y para hacerlo tendremos que preguntar si en el renglón que estamos, qué hay en el siguiente, para saber si está vacío o no. Entonces será la posición apuntador +1 en nuestra columna 1 para ver si el valor existe o está vacío. Si sí hay un valor, entonces podemos avanzar un registro más o un renglón más. En este caso lo incrementaremos en 1 y lo mandamos cargar nuevamente. Vamos a probar. Aunque solamente tenemos 2, ya podríamos observar el funcionamiento. Al pulsar siguiente, se desplazará al segundo. Ya no podrá avanzar más, puesto que ya no hay más, pero sí podrá retroceder 1 y no podrá retroceder más. Para hacerlo un poco más funcional, más interesante, vamos a insertar un control para poder ver la lista de los renglones existentes. Vamos a ir a cuadro de herramientas y vamos a buscar un listbox y lo vamos a poner en este espacio que ya tenía yo reservado. A este listbox le podemos poner de nombre LB pacientes. Ahora vamos a crear un procedimiento que haga ese llenado. Vamos a ir al final donde estamos programando. Y a este le pondremos carga list. Aquí lo que tenemos que hacer es cuántos renglones hay para meter al listbox. Ese dato ya lo tenemos, pero si queremos garantizar un conteo actualizado, bueno, tenemos esta línea que ya habíamos programado que nos permite hacer un conteo nuevamente. La podemos copiar y ponerla aquí. Que este conteo se hace sobre la columna 6 en el primer renglón. Una vez que tenemos el conocimiento de cuántos renglones serán, bueno, vamos a crear las variables necesarias que ya habíamos por ahí hecho, o muy parecido a lo que ya habíamos hecho, que será el que lleve el renglón y también quien nos lleve o nos diga cuál es el total de los renglones para las vueltas que dará nuestro ciclo. Entonces el total de renglones va a ser igual a lo que traiga esa celda.
la podemos copiar. Antes de empezar a llenar nuestra lista, entonces vamos a mandarla limpiar. De posibles elementos que se hayan registrado en otro momento. Una vez limpia nuestra lista, entonces sí podríamos proceder a llenarla. Para eso vamos a usar un for con nuestra variable renglón, que como sabemos empieza en 2 y terminará hasta el total de renglones. Ahora sí vamos a meter los elementos con esta instrucción. Podemos copiar esta parte también, que será una instrucción muy parecida. Aquí lo que vamos a meter a nuestra lista será el nombre, para poder tener los nombres de ellos disponibles. Para el ejercicio solamente pondremos el puro nombre, pero si ustedes quisieran agregar más datos a su lista antes de cerrar el paréntesis, bueno, tendrían que, voy a ponerlo en comentario, pero tendrían que escribir un espacio, un signo para concatenar, que sería la i, ampersand, un espacio para que los pueda separar, y aquí tendrían que poner la celda, por ejemplo, la celda o que traiga la columna 3, por ejemplo, o lo que traiga la columna 4. Y así, si quisieran agregar más elementos, bueno, habría que solamente irlos separando por medio de este tipo de sintaxis. Vamos a continuar. Una vez que ya se llenó nuestra lista con los elementos, ahora le diremos, como estaríamos llenándola por primera vez, bueno, tendríamos que decirle que nos haga la selección del primero, al menos. Entonces, aquí es importante mencionarles que el listbox empieza con un índice 0, por lo que si queremos hacer la equivalencia a su renglón en la hoja, tendríamos que restarle 2, puesto que uno sería para la cabecera y el otro porque empieza en el índice 0, como les mencioné. Entonces, restarle 2 a lo que nuestro puntero diga será lo equivalente. Ya que tenemos el procedimiento terminado, ahora lo mandaremos llamar desde nuestro evento load inicialmente, aquí, para que pueda hacerse el llenado al momento de abrir nuestro formulario. Vamos a probar. Aquí tenemos ya el listbox con los elementos. Nos restaría hacer que cuando se seleccione con el mouse cambie, y también que se actualice al momento de mover estos botones. El listbox tiene un evento que lo vamos a programar, vamos a dar doble clic, y es precisamente su evento principal, que es Select Index Change. Al darle doble clic nos pondrá automáticamente ese, y lo que tendremos que hacer
es que una vez que el usuario seleccionó o hizo el cambio, hacer la actualización del índice para que se pueda mover. Entonces cambiamos. En este caso le tendremos que sumar un 2 para que pueda coincidir con nuestra lista. Una vez que cambiamos nuestro apuntador, bueno, tendríamos que volver a cargar a las cajas de texto la nueva ubicación o el nuevo renglón. Con esto daríamos solución a que el usuario pueda seleccionar también con el mouse su elemento y se pueda mover. También tendríamos que hacer el ajuste en los botones que ya habíamos programado. Entonces nos bastará, por ejemplo, en el botón anterior hacer la misma operación. Vamos a copiar la línea, actualizamos, bueno, esta no sería, vamos a escribirla, vamos a copiarla desde aquí y nada más la vamos a acomodar. Donde le diremos que ahora sería lo que esté o lo que hacia donde se haya movido -2 y esta misma línea se la pondremos al de botón siguiente, tal cual. Entonces ya tendríamos actualización al momento de que se seleccione por cualquiera de los dos métodos. Vamos a hacer la prueba. Al momento que yo seleccione ya cambia y también cuando yo me regrese también se actualizará mi list box y las cajas. Ya tenemos entonces esta parte funcionando. Quizá faltaría, por ejemplo, al momento de que yo guarde un nuevo registro, pues también tengo que actualizar el list box. Entonces el botón de guardar ya lo teníamos por aquí programado. Inmediatamente después de mandar guardar, aquí podríamos hacer la actualización. Vamos a traernos la línea que agrega un nuevo elemento que tenemos aquí, que acabamos de insertar o escribir, y la vamos a colocar aquí. Pero aquí tendríamos que decirle que lo que vamos a agregar es lo que está en el renglón actual. Vamos a probar. Voy a agregar un nuevo registro. Guardamos. No lo está, ya lo habíamos hecho mandando a nuestra hoja de Excel y también ya aparece dentro de nuestro list box y puede ser seleccionable. Si quisiéramos complementar un poco este formulario, por último podríamos agregar los botones. Voy a copiar los botones que nos hagan mover el registro al último y al primero. Entonces a este bastaría tal vez cambiarle su imagen. Yo he puesto mayor que y menor que
pero pueden ustedes poner un icono de los que ya están hechos para este tipo de acción. Vamos a este botón, le podríamos poner B inicio para que se pueda ir al primero. Y a este le pondríamos B final o B último. Los vamos a programar por último. Si presionamos ir al inicio, bueno, tendríamos que poner el puntero al 2, que sería inicialmente nuestro primer renglón, y también tendríamos que actualizar la lista o la selección de la lista. Para eso ya tenemos la línea, podríamos copiarla. Es todo lo que llevaría este botón. Vamos a programar el último. Aquí sí tendríamos que, para saber cuál es el último, sí tendríamos que hacer, por ejemplo, saber cuántos son. Ya podríamos volver a copiar esta línea o asignar directamente el contenido de la celda 1,6, pero bueno, lo podríamos poner para asegurar que el conteo sea exacto. Y una vez que tengamos ese conteo identificado, lo tendríamos que asignar a nuestra variable de apuntador. Mandar cargar los textbox y hacer la actualización nuevamente del índice del listbox. Vamos a hacer la prueba. Aquí y nos iríamos al último, y aquí se iría al primero. Bueno, con esto daríamos por terminado este ejercicio. Hasta pronto.